¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Salud en tus manos, su programa como todos los lunes. Hoy, 26 de octubre del 2020, tenemos un programa súper importante, ya que hablaremos sobre aprender a comunicarnos. Pero antes de empezar el programa, quiero dar la bienvenida a la licenciada en Educación, Maribel López Zamora. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer. Para empezar el programa, quiero felicitar a algunos cumpleañeros. Ya saben, como siempre, tenemos algunos cumpleañeros en el grupo de Salud en tus manos. El día de hoy quiero felicitar a la doctora Daniela Rico, a la doctora Jess Romero, a la doctora Elizabeth Cerritos, a la doctora Jareni Gómez, a nuestro compañero Ricardo Estrada, a Carmen Amada y a nuestro compañero de farmacia de la Clínica 4, Adán Aguillón. Muchas felicidades, que esta semana sea maravilloso para ustedes, obviamente no solamente la semana, sino todo el año, que este 2021 que viene, por favor, ya les dije que cuando termine el año todos gritemos Yumanji, para que ya se acabe la mala suerte de todo esto, por favor. Y bueno, antes que se me olvide, la semana pasada hice una felicitación a todos los médicos, porque bueno, el 23 fue nuestro día del médico, pero 2 días antes fue día del pediatra y no felicitamos a nuestros pediatras del grupo. Por favor, doctora Loredo, una disculpota y una felicitación enorme para usted, porque yo sé que nos ve cada 8 días. Y bueno, para empezar el programa, quiero platicarles que la comunicación es el proceso por el medio del cual un emisor y un receptor establecen un mensaje que les va a permitir intercambiar o compartir ideas o información en un sentido más profundo. Comunicar es compartir un poco de nosotros mismos a los demás. Y en esta pandemia, bueno, tendremos un montón de problemas con esta situación de la comunicación. ¿A quién no le ha tocado tener que estar en el trabajo virtual o home office junto con el hijo que está haciendo la tarea o junto con la mamá que se está tratando de lavar los trastes, etcétera? Y ya estamos como que en el ruido aquí, el ruido allá, y bueno, ya todos estamos histéricos. Y bueno, es bien sabido que en esta pandemia se ha incrementado el índice de violencia, el índice de divorcios, el índice de mala comunicación. Entonces yo creo que el programa del día de hoy es súper importante, así que los invito a que se queden hasta el final para que podamos aprender juntos. Muchas gracias. Les presento a la licenciada de Educación, Maribel López Zamora. Ella tiene la licenciatura en educación, pero está enfocada en formación holística. Y bueno, muchas gracias, licenciada, les cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hoy vamos voy a transmitirles la información. Quiero ser una facilitadora en este momento de este modelo de comunicación que en lo personal lo estoy empezando a practicar y ha sido un parteaguas en mi vida. Y justo como ha generado tanto cambio en mí y ha, en cierta forma, ayudadome prácticamente a conocerme y al mismo tiempo a transmitir una comunicación más enriquecedora con los que están a mi alrededor, es por eso que hoy acepté amablemente y de todo corazón venir a esta audiencia y transmitir a ustedes esta información para que la volvamos un conocimiento y empecemos a adentrarnos más a este modelo de comunicación. Voy a transmitir unas diapositivas para que sea más amable conocer este modelo. Vamos a hablar de comunicación, tendríamos que partir qué es comunicación, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos viendo en la pantalla pues una breve descripción de lo que es la comunicación y como bien lo refiere, pues bueno, es la base para que tengamos unas relaciones saludables. Este modelo de comunicación que yo les quiero transmitir está basado en este libro, en Comunicación No Violenta. Y es un modelo de comunicación que diseñó el doctor Marshall Rosenberg. Él en los años 1960 vivió en Detroit, que era en esa época un lugar muy violento. Y entonces él se hacía justamente la pregunta de cómo podía ser que había gente que contribuyera a tener empatía con aquellas personas que eran agresivas, pero también al mismo tiempo había gente que estaba en contra de eso. Entonces, él empezó a darse cuenta que la violencia simplemente se generaba porque la gente, una, estaba aburrida y la otra porque la violencia era una forma de hacerse expresar sus necesidades, la necesidad que tenían.
al no ser cubierta su necesidad, la gente se vuelve violenta. ¿Y a quién no le ha pasado que cuando nosotros nos sentimos invalidados y esa persona que nos está invalidando, nosotros no le decimos estoy invalidada, sino simplemente empezamos a decir, es que no me tomas en cuenta, es que siempre me haces a un lado, y empezamos a emitir juicios. Entonces, él parte mucho de que para hacer una conversación, miren, como lo vemos aquí en este esquema, ese es el modelo de comunicación que actualmente la mayoría tenemos, ¿no? En la que siempre ordenamos, exigimos, amenazamos y bueno, nos llevamos a un sinfín. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no sabemos comunicarnos, suceden tres situaciones. La primera es que nos volvemos iracundos. Empezamos nosotros a enojarnos, a molestarnos, a enfurecernos. Y la otra, en que a veces mejor nos quedamos callados y dejamos que la otra persona, o sea, nos implotamos, como quien dice, nos vamos hacia adentro y como que al infinito y más allá y no escucho. Entonces, nos quedamos con todo eso y ¿qué sucede? Que después ya tenemos gastritis, dolor de garganta porque tenemos atoradas las palabras en la garganta y un sinfín de psicosomática que tenemos dentro del organismo que se transfieren en enfermedades, esas emociones se convierten en enfermedades por justo quedarnos con toda esa necesidad emocional que nosotros tenemos. Y lo que está sucediendo quizás ahorita en este tiempo de pandemia, ¿no? Al no cubrir, no saber comunicar lo que nosotros sentimos, las necesidades que nosotros tenemos, pues llegamos a casa y al primero que se nos encontramos le empezamos a decir de cosas y esa persona igual se contagia de esa furia, de esa ira y entonces va contra, como lo vemos en la figura, contra el hijo y después van contra los peluches o las mascotas, que es muy común encontrar agresividad con las mascotas porque pues es el primero que se atravesó porque me peleé con la esposa, me peleé con el esposo, mi hijo no me obedece, no me entiende, no me comprende, no me escucha, y el hijo va y al primero que se le encuentra en la calle también va y le avienta la bici, le avienta la moto, y bueno, es un replicar, ¿no? O sea, es como la gotita se cae y empieza la onda expansiva y lamentablemente esa onda expansiva es una onda expansiva de violencia, ¿no? Este modelo de comunicación nos invita a que cuando nosotros queramos conversar con alguien y para que no termine una conversación en discusión, partamos por elegir cuál es la intención de nosotros comunicarnos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, vamos a poner el caso de una mamá con un hijo que siempre deja la ropa tirada por todas partes. Entonces, yo tengo la intención de platicar con mi hijo adolescente que siempre deja la ropa tirada por todas partes. ¿Y cuál es mi intención? Pues que ahora él ponga en orden su ropa, ¿no? Entonces, bueno, primero tenemos que partir de cuál es mi intención y qué estoy buscando con esta conversación, para qué quiero tener esa conversación. Y bueno, ponemos el ejemplo, para que mi hijo ponga la ropa en su lugar. Este modelo nos invita a tener en cuenta 4 pasos. El primer paso es que nos comuniquemos siempre a través de observaciones, sin estar haciendo evaluaciones. Porque es muy, muy común el que nosotros empecemos a evaluar y empecemos, por ejemplo, a decirle, siempre tienes la ropa tirada, nunca pones atención que la ropa debe de ir adentro del cesto de la basura. Entonces ya estamos haciendo nosotros una evaluación, una presunción, una exageración. Empezamos a comunicarnos desde ese enfoque. Entonces, el paso número 1 sería comunicarnos a través de observaciones sin evaluaciones. Si se dan cuenta aquí en esta imagen, observamos, ¿no?, que una persona dice 4 y la otra persona dice 3. Entonces, muchas ocasiones, una misma observación, un mismo hecho, tiene justamente una observación distinta. Entonces, nosotros cuando empezamos a comunicarnos a través de observaciones, también tenemos que estar considerando que la otra persona observa de forma distinta y tenemos que estar atentos a escuchar y ver
y en cierta forma analizar por qué él está viendo de forma distinta la misma cosa que nosotros vemos o los mismos hechos que nosotros estamos observando. Eso es muy importante porque en este tipo de comunicación, al tener ese cuidado, ese detalle, estamos generando empatía. Estamos al mismo tiempo siendo responsables nosotros de cómo nos comunicamos a través de las observaciones, pero al mismo tiempo estamos teniendo empatía de cómo la persona está observando un mismo hecho. El paso número 2, bueno, antes del paso número 2, con esta diapositiva, es un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? En que cuando nosotros hablamos a partir de evaluaciones, como dice ahí, raras veces haces lo que quiero. Entonces, ya al momento de decir raras veces haces lo que quiero, estamos otra vez en cierta forma haciendo una presunción, ¿no? Entonces, si nosotros convertimos mejor eso en una observación, diríamos, las últimas 3 veces que empecé una actividad me dijiste que no querías hacerla. Y lo mismo con el caso de abajo. Una evaluación sería, a menudo vienes sin avisar. Y la observación sería, vine sin avisar al menos 3 veces por semana. Es como simplemente detallar hechos, sin meterle juicio, presunción, suposición, ni consideración, nada que pueda formularse un juicio o una evaluación. Ahora sí, vamos al paso número 2. Volvemos al caso de la mamá. El caso de la mamá es que, pues, ve otra vez la ropa tirada. ¿Qué sucede? Que ella, en el momento en que ve la ropa tirada, se vuelve iracunda o simplemente se queda callada, a lo mejor si es una mamá sumisa, o simplemente, como veíamos en los 3 pilares de hace un ratito, de que o formula una ira o se lo queda callada o agarra a la mascota, sácate por allá porque está enojada de ver otra vez el cesto de la basura, de la ropa, con la ropa a un lado. Entonces, ¿qué sucede? Este modelo nos invita a que nosotros comuniquemos lo que sentimos a partir de lo que observamos. Entonces, en ese momento, la mamá tendría que empezar a autoevaluarse, a autoanalizarse y empezar a contactar justamente con su sentimiento. Entonces, su sentimiento al ver el cesto de la basura, pues es que no hay un respeto hacia ella o se siente invalidada. Entonces, también este modelo de comunicación nos invita mucho a ampliar nuestro lenguaje, porque y en esa gama de necesidades, ¿no? Porque muchas veces solamente nos quedamos con las palabras de que no me hace caso, sí, pero ese no me hace caso, ¿qué te lleva a sentir? Entonces, muchas veces ese no me hace caso o nunca me haces caso, que generalmente así le decimos a nuestros hijos, tendríamos que abrirlo más y mostrarnos un poco vulnerables hacia la otra persona y hacerle saber que, bueno, me entristece que tú no me obedezcas o que tú no atiendas mi instrucción, no tanto obedecer, sino no atiendas mi instrucción, porque el hecho de que tú no pongas la ropa en el cesto de ropa equivale a que se desgasto tiempo en estarlo metiendo, tiempo que lo podría estar utilizando en hacer otro tipo de actividades. Entonces, ahí ya estamos en cierta forma haciendo conocer cuál es nuestra necesidad y nuestro sentir al ver esa situación, pero comunicada a través de una observación. Y el paso número 3, que incluso ya en el diálogo me adelanté un poquito, es comunicar la necesidad que hay atrás de la emoción. Es decir, cuando yo observo que la ropa está fuera de su lugar, me hace sentir que no respetas mi autoridad como mamá o no me respetas como mamá, me invalidas, me hace sentir que me voy a cansar porque yo necesito que tú te vuelvas más responsable. Yo necesito sentir que realmente tienes valores que te llevan a tener orden en tu vida. Entonces ya también nosotros estamos comunicando lo que necesitamos nosotros a través de las acciones que hacen los demás. Aquí en la imagen vemos que como seres humanos, pues
tenemos necesidades de valor, de seguridad, de cooperación, de pertenencia, de creatividad, de logros, de plenitud. Y bueno, podrán observar en este momento cada una de las facetas que tiene esta pirámide, que justamente es una pirámide de las necesidades elaboradas a partir de Abraham Maslow, que fue una persona que estudiosa dentro de la administración, que estudió a detalle y llegaron a través de una investigación muy profunda a determinar cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Y bueno, si se dan cuenta, en la primera parte tenemos pues las fisiológicas, en la segunda de vinculación y pertenencia, de seguridad, de libertad y por último de sentido de autorrealización. Sin embargo, hoy en día prácticamente hemos olvidado cubrir muchas de estas áreas y simplemente nos enfocamos a querer no tener una distinción entre lo que para nosotros es importante y qué es necesario. El cuarto punto de comunicación es justamente que una vez que nosotros detectamos qué es lo que nosotros observamos, esa observación que nos hace sentir, después de que ya detectamos qué nos hace sentir, con qué necesidad nos está conectando, empezamos a hacer una petición. Volvemos al ejemplo del hijo. Yo observo que la ropa está fuera del lugar y eso me hace sentir no respetada, me hace sentir invalidada, me hace sentir que no quieres cooperar conmigo. Yo necesito que tú contribuyas a las tareas de casa, porque eso hace que yo tenga más tiempo para poder realizar otras actividades. Eso hace que yo sienta una conexión más estrecha como familia. Por lo tanto, ¿estarías dispuesto a tener más orden con tu ropa? Entonces, la otra persona también nos escucha. Aquí hay algo muy importante. Nosotros conocemos los 4 pasos y la verdad es que al principio es un tanto complejo porque no estamos acostumbrados a utilizar una amplia gama de emociones dentro de nuestro lenguaje, aunado que la otra persona pues no está acostumbrada a escuchar. Entonces, sí es un modelo muy bonito, pero que se necesita tener persistencia, porque es como aprender a caminar. Cuando aprendemos a caminar nos caemos varias veces. Entonces, por ejemplo, las palabras de siempre, nunca, tengo, debo, deben de salir de nuestro lenguaje. Y muchas veces vamos a empezar a darnos cuenta que al final las decimos, pero hay que estar en esa persistencia. Aunado que la otra persona, como no está acostumbrada y desconoce totalmente este modelo de comunicación, y está acostumbrado a que, ay, mi mamá siempre habla, ay, sí, que hable, que diga, pues no nos va a poner atención. Pero nosotros en ese momento tenemos que tener también la empatía, justo al ver cómo él, o sea, tenemos que ser como muy observadores y darnos cuenta de que no nos está escuchando, está un poquito también ya alejado de nosotros, no hay una conexión, porque ¿qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a hacer evaluaciones, nos desconectamos totalmente de la persona y empezamos a etiquetarla. Entonces, cuando tú a tus hijos les dices, pues es que eres un flojo, ve, ya tiras, entonces prácticamente él solamente está escuchando que es un flojo y ya se desconecta y se tiene esa etiqueta y entonces se generan ciertos resentimientos porque para él, pues es que mi mamá piensa que yo soy un flojo y pues mi mamá piensa esto. ¿Por qué? Porque ya le generamos una etiqueta. Y cuando nosotros generamos un juicio o generamos una etiqueta, evaluamos a la persona, nosotros estamos en ese momento generando una desconexión totalmente. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, que nosotros como seres humanos siempre estamos en constante transformación. Por lo tanto, es muy importante no juzgar, no evaluar, no hacer presunciones para que la otra persona no sienta que ya está etiquetado y que en cierta forma él solito se meta a ese
a esa etiqueta, ¿no? Y que de repente sienta la necesidad de querer permanecer en esa etiqueta y sentir que por esa etiqueta que como papás le pusimos o llévenlo al ámbito personal, a la pareja o al ámbito laboral, al jefe, nosotros ya no vamos a poder conectar con él de otra forma distinta. Entonces, este modelo nos enseña mucho a que tenemos que escuchar, sentir y expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, y a través de eso que nosotros detectamos, generar esas peticiones y estar dispuestos a escuchar a la otra persona cuál va a ser su respuesta, y si su respuesta es no, nosotros volver a empezar otra vez a observar y empezar a hacer otra vez el caminito de qué sentimiento lo llevó a él a contestar no, qué necesidad lo llevó a contestar no, para que poco a poco vayamos rompiendo ese mal hábito que teníamos anteriormente a comunicarnos. Otro ejemplo, el clásico en pareja lo llevamos cuando llega tarde, ¿no? Generalmente a veces hay un día, jueves o viernes, que es muy dado a que lleguen tarde los esposos, ¿no? O las esposas, también hay los casos, ¿no? Entonces, pues se ponen iracundas las personas. Entonces, ya llevando, por ejemplo, en este ejemplo, ya ahora el ejemplo de forma, a un ejemplo de pareja, vemos acá lo tengo ya en descripción. Paso número 1, cuando llegas tarde sin avisar, me siento impotente, me siento en frustración, porque yo necesito estar tranquila. Por eso te pido que me avises con media hora de antelación si vas a llegar tarde y así me organizo. Entonces, si a una persona que llega tarde, tú lo recibes de esta forma, pues no va a haber una discusión. Y generalmente, ¿qué pasa? Es que otra vez llegas tarde, es que siempre llegas tarde, es que nunca llegas temprano, siempre me dejas plantada. Entonces, ya estamos haciendo juicios, evaluaciones, y eso pues genera violencia, genera discusión. Bueno, pues antes que nada, déjame decirte que tenemos algunas audiencias ya. Déjame saludar a Mirla Cobos, a Irene Carranza, a Teresa Torres, a Carge B, Mafer Vera, Serafín Camargo, Robert Fuentes, Sergio Mon, Diego Córdoba, Lisette Lara, Itzel Hernández, Marvin Osvaldo, Oscar Lancelot, Mike Aguilar, Giovanni G. Fuentes. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Mira, aquí salen varias preguntas. La primera es, ¿qué hacemos con la comunicación no verbal? Esa parte donde decimos, bueno, ok, no me estás diciendo las cosas, o no estoy diciendo las cosas, pero ya estoy así, ¿no? Me choca, ¿qué haces? O sea, entonces parte de la comunicación también aquí es lo no verbal. ¿Qué opinas? Sí, efectivamente, y es comunicación finalmente, pero nosotros estamos observando. Podemos justo decir, observo que estás haciendo muecas. Observo que tus muecas a mí me llevan a sentir incómoda, me llevan a sentir un poco desconcertada, me hacen sentir indiferente, como que hay una indiferencia de ti hacia mí. Quisiera me expresaras si podemos comunicarnos, porque yo necesito no sentirme de esta forma. Estaría dispuesto a expresarme tus emociones, y quizás la persona le diga que no. Entonces, nada más nosotros nos tenemos en ese momento que quedar con lo que nosotros estamos sintiendo, porque nos ayuda mucho a también nosotros evaluarnos y por qué nos estamos sintiendo de esa forma en el momento que la otra persona está teniendo ese tipo de reacción. Pero también nosotros tenemos desde este modo empático entender que él está generando o está pasando un proceso, y ese es su proceso, no somos nosotros. O sea, nosotros siempre somos quienes construimos nuestras emociones y nuestros sentimientos, y las otras personas igual. Es decir, que nosotros nunca nos tenemos que jalar el comportamiento de la otra persona. Cada quien es responsable de cada uno. Por lo tanto, si él está teniendo ese tipo de reacción, es su reacción. Y yo simplemente le estoy haciendo comunicar que su reacción a mí me está haciendo sentir incómoda. Y darle su espacio. Generalmente la gente se saca mucho de control, porque sobre todo este modelo hace que nosotros tengamos como más empatía y más
conocimiento de nosotros mismos, porque empezamos a ver lo que nosotros tenemos de vulnerabilidad y lo que nosotros tenemos de sentimientos y necesidades. Entonces, cuando uno se vuelve de esa forma vulnerable hacia los demás, ya nadie te puede atacar, porque tú estás conociendo tu debilidad y estás conociendo tu necesidad. Y entonces tú empiezas a trabajar justo para llenar esa necesidad que tienes. Para autocuidarte. Exacto, y si la otra persona no está dispuesta, tarde o temprano estará dispuesta, porque nosotros vamos a seguir manteniéndonos en esa posición de los 4 pasos. Como yo les decía, no es tan fácil porque es aprender una nueva forma de comunicarnos y una nueva forma de tener empatía. Este modelo también nos invita mucho a buscar estrategias, y esas estrategias tienen que partir en que los dos tengamos un ganar. O sea, no nada más se trata de que yo tenga la razón. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que empezar a observar si es preferible en ese momento no tener la razón para permitirle a esa persona contactar con sus sentimientos y nuevamente empezar los pasos a través de la observación, de ver qué sentimientos tengo, de ver qué necesidad tengo, como para volver a hacer una petición. Se dice mucho que nosotros nada somos uniestrategas. Entonces nosotros siempre tenemos como que nada más de esta forma quiero conseguir las cosas. Y no, hay un abanico de posibilidades y nosotros tenemos que estar dispuestos a empezar a abrir ese abanico de posibilidades para empezar a comunicarnos con las personas. Cuando nosotros empezamos a tener un cambio, en automático las demás personas también empiezan a tener un cambio, porque nosotros ya no empezamos a entrar a una discusión, simplemente les dejamos el tiempo como para que estas son mis emociones, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo quisiera para cubrir mi necesidad, lo pongo en la mesa. Si no, pues bueno. Para discutir se necesitan 2. Así es. Aquí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando mi marido y yo empezábamos a ser novios, yo era una persona muy violenta, porque venía de una situación violenta. Y yo le comenté algo que hasta la fecha nos ha funcionado muy bien. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando tú me veas más enojada, cuando me veas más así, de iracunda y todo eso, abrázame, porque a lo mejor es lo que más necesito en ese momento. Y esto me viene a colación, por ejemplo, lo que platicabas con respecto a los niños, o la imagen que nos dabas de los niños, donde los niños están atacando a las mascotas. Pero finalmente los niños son la percepción de lo que tienen atrás, o sea, ellos no actúan solitos, ellos van a actuar lo que ven, lo que observan. Mira, dice Mafer Vera, buenas noches a todos. Irena Carranza, hola, buenas noches. Robert Fuentes dice, las palabras pueden ser hechizos, por supuesto. Dice el doctor Sergio Gimón, dice, saludos, excelente tema. El mismo doctor Robert Fuentes nos dice, como dijo el doctor Miguel Ruiz en su libro Los 4 acuerdos, por supuesto. Y dice Andrea Aguilar, las palabras tienen peso significativo que se basa en percepción. Estamos hechos de percepciones y de lo que para uno es exagerar, para el otro puede ser importante. Nos hace falta empatizar con respeto a las emociones y posibles percepciones de los demás. Y nos comenta Mirla Cobos, ¿cómo cambia todo una respuesta más asertiva? En este caso, por ejemplo, la percepción que cada uno tiene va a ser diferente. Algo que tú comentabas que me gustaría que lo retomáramos es en el caso, por ejemplo, ahorita de las mamás. Yo hablo de las mamás porque las mamás eran las que estaban acostumbradas a estar solas en casa y ahora de repente venimos a invadir su espacio porque pues es esto, ¿no? Y de por sí ya tenían la carga laboral, si así lo podemos decir, con respecto al quehacer. Y si aparte esa mamá tiene que llevarse home office, y si aparte esa mamá tiene que seguir haciendo el quehacer propio, y aparte, ahora métete a hacer la tarea de los niños en línea. Entonces creo que aquí tenemos que empezar a valorar, el trabajo de la mamá, por supuesto. 2, el trabajo del papá también, pero también el de los docentes, que es un trabajo muy importante, porque yo no me imagino, bueno, sí me imagino porque he sido docente, pero la docencia que yo he manejado ha sido con chicos ya grandes, de preparatoria para arriba, pero me imagino manejar 30 niños de 5, 6, 10 años, si luego con uno no podemos en casa. Entonces ahí, esta parte en donde los oficios específicos que van llevando una cierta necesidad de manejar las emociones,
me parece sumamente importante. Sí, aquí este modelo se adapta tanto a lo laboral, personal, social y político. Y, por ejemplo, en el caso de los pequeñitos, yo en lo personal soy mamá de una pequeña de 8 años y sí, estoy viviendo justamente todo ese escenario que tú comentas. Y realmente algo que me ha ayudado mucho es enseñarle justamente a contactar con sus emociones. Entonces yo observo que de repente ya está como que en el drama, como que, porque no pueden salir, ahorita con lo de la pandemia, pues no pueden ir a ningún lado. Entonces, ahorita a lo mejor ya un poquito al mercado, pero por ejemplo, que va a un centro comercial, pues solamente puede entrar una persona. Entonces, sí hay muchos lugares en los que prácticamente pues los pequeños no entran. Y bueno, y también por un acto de conciencia, ¿para qué los va a sacar uno? Pues por eso no van a la escuela. Pero sí tanto encierro los está volviendo muy iracundos. Entonces, cuando se observa igual, se observa que está emberrinchado y nosotros también estamos fuera de control, sí es muy necesario el autocontrol y la responsabilidad de nosotros mismos. O sea, todo parte sobre la responsabilidad de nosotros mismos. Y de verdad, este libro me ha encantado porque habla acerca de que en ese momento yo tendría que tomar una respiración, aceptar que yo estoy ya así como al límite, autocontrolarme y una vez autocontrolada, ahora sí, expresar, a ver, estoy ya fuera de mí, tengo mucha ira contenida, porque no se trata de evadir los sentimientos, al contrario, reconocerlos, porque cada sentimiento viene de una necesidad. Entonces, cuando yo ya veo que estoy iracunda porque no soporto ya cómo controlar a mi hija, entonces ya lo reconozco, necesito llevarme otra vez al control. Entonces ahora sí, hablo con ella. A ver, te veo que ya estás fastidiada, que nada te gusta de la comida, que nada quieres, ya te dije que fueras a bañarte. ¿Qué estás sintiendo? Y empezarle a dar un abanico de posibilidades. ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿Estás aburrida? ¿Estás descontenta? ¿Estás enfadada? Como para ayudarle a los pequeñitos a detectar justamente cuál es el sentimiento que están ellos experimentando. Y una vez que ellos empiecen, nosotros les bombardeamos y les bombardeamos, ellos también como que se quedan pensando en que, pues a veces nada más reaccionamos por reaccionar, pero cuando ya encontramos realmente el sentimiento, o sea, es que estoy aburrida, ok, ¿estarías dispuesta a que para que ya no te sientas aburrida, vamos a poner aquí unos cartelones y te doy tus acuarelas, te doy tus pinturas? ¿O estarías dispuesta a ayudarme a ver, a lavar los trastes, o vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro? Empezar a enfocar justamente ese aburrimiento o ese enfado. Es que estoy enfadada porque yo quería ver esto. O sea, es ir y detectar cuál es su necesidad del pequeñito. Y también nosotros estar dispuestos a darles un abanico de posibilidades para que ellos enfoquen ahí lo que en ese momento se enfoquen para poder cubrir su necesidad que ellos están teniendo, que generalmente es el aburrimiento. Es que yo necesito que, ok, entonces vamos a la azotea, ayúdame a tender la ropa. Entonces nosotros como papás pues también tenemos en cierta forma parte de la educación de los niños. Pero en lo personal, el ayudarle a los niños a que también ellos empiecen a reconocer el abanico de emociones que hay, la verdad es que es muy, muy, muy gratificante. Y no solamente hay emociones en negativo, sino también hay emociones en positivo, ¿no? El que estoy feliz, estoy contento, estoy satisfecho, estoy muy entusiasmado. Entonces, es ir abriendo el abanico de empezarse a contactar con los sentimientos y las emociones y empezar también a ver desde cuándo parten de qué necesidad parten nuestros sentimientos tanto positivos y qué necesidades ya han sido cubiertas que nos hacen manifestar sentimientos positivos. Claro, y aquí yo creo que una de las cosas muy importantes, o por lo menos eso creo yo, corríjanme, es que debemos de empezar a darles responsabilidades a los niños. Yo creo que esta parte también de educacional es desde el, como decías tú hace ratito, bueno, es que hay que darles la oportunidad de ayudarnos, pero aquí hasta dónde empieza la situación de ayudar a una responsabilidad,
o hacerlos partícipes de una responsabilidad que debe de ser compartida, porque bueno, decimos mucho es que los niños nos tienen que ayudar, o el papá nos tiene que ayudar, o la mamá nos tiene que ayudar para generalizar, pero en realidad es que hay que observar que hay muchas cosas que deben de ser compartidas. Por ejemplo, en casa ya no es como antes de que el papá salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa, ahora a lo mejor se invierten los papeles y es muy válido. Pero finalmente en casa, pues debe de haber una responsabilidad compartida. O sea, aquí quiere decir que todos hay que entrarle a lavar los trastes, todos hay que entrarles a recoger la ropa, porque esta parte donde decías tú, es que hacemos que nos sentimos invalidadas. Pero también esta situación yo creo que no solamente es de la mujer, yo creo que también es, por ejemplo, del hombre, en donde, bueno, es que tú me estás diciendo que yo no gano suficiente, pues va, sal a ver realmente si de veras hay chamba allá afuera, ¿no? Porque esta situación está sobrepasando no solamente la situación laboral, escolar, personal, etcétera, o sea, hay una agresión en general, pero creo que esta parte en donde necesitamos ver que no es como ayuda, sino es algo que debe de ser empático ante todos, o sea, debe de ser de todos, pues. Sí, sí, efectivamente. El modelo es prácticamente para tener una comunicación honesta, es para tener una comunicación en la que seamos auténticos y como tú lo decías, ¿no? O sea, igualmente, a lo mejor por los ejemplos los he puesto un poquito del lado de la mujer por el hecho de que pues, soy mujer quizá, ¿no? Pero sí, del lado del varón lo mismo, hay ¿no? que incluirlos. O sea, a mí me estás exigiendo, sin embargo, date cuenta que yo observo que en mi trabajo hay una disminución de trabajo y eso ha implicado en que se remunere menos y por lo tanto, pues en este momento me estoy sintiendo pues desganado, confuso, con mucha incertidumbre, porque no sabemos el rumbo de la empresa. Ahorita a lo mejor es una moneda la que traigo, pero quizás mañana ya no sea ninguna moneda por la incertidumbre que trae la empresa. Y yo necesito que estés consciente que vamos tal vez a pasar una época de vacas flacas, pero necesito tu respaldo, necesito tu apoyo, necesito sentirme confiado que estamos en unión, que vamos a salir adelante, ¿no? Entonces, ¿estarías dispuesta a gastar menos? ¿Estarías dispuesta a que optimicemos lo que tenemos? ¿A que a lo mejor modifiquemos los menús o algunas estrategias que como pareja puedan tener? Les digo, este modelo es muy amable, le digo, lo pueden poner en cualquier ámbito. Oye, es de mucha imaginación, ¿no? Digo, porque realmente, mira, por ejemplo, tú hablabas de la pirámide de Maslow. Digo, finalmente la administración está en todo, eso me queda claro desde que estudio administración. Pero cuando Maslow propone esas necesidades fisiológicas, pues nos habla obviamente del comer, del dormir, del alimentarnos, pero también habla sobre la situación de salir y de divertirnos. Entonces yo creo que esta parte donde ya todos estamos fastidiados y queremos salir, algo que dijiste tú que me pareció muy importante son las etiquetas. Ay, no, es que está saliendo, no sabe, no, o sea, yo soy médico y ante todo digo, por favor no salgan de casa, pero muchos tienen la necesidad de salir y hay que ser empáticos también en eso. Y es que justo ahí es donde nosotros vuelvo a lo mismo. Efectivamente somos como que solamente tenemos una estrategia y realmente hay que abrir el panorama. O sea, no puedo salir, ok, pues entonces, ¿cuánto no hemos visto ejemplos que a veces circulan en las redes y que llegamos a contactar de que se crean casitas para los niños dentro de la casa o con los niños se están construyendo cosas o experimentos científicos, experimentos caseros o cosas con lo de reuso y a lo mejor hoy formulo un cine o a lo mejor hago una creatividad con mi pareja y me formulo toda una historia para pasármela súper bien sin necesidad de ir a otro lugar. Entonces, realmente parte en volvernos multiestrategas. Estamos en esta situación, es una realidad, hay un contagio, creo que ahorita ya hay un rebote y es una necesidad de tener más precaución independientemente de que estemos en una etapa que se dice que hay más información, pero parece ser que es más desinformación. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre, por lo tanto, en este momento sí es necesario quedarnos en casa y sí, nos aburrimos, nos desesperamos, pero ¿por qué? Pues porque no tenemos más que en la mente el que solo yendo al cine, solo saliendo de compras, solo saliendo al parque, solo saliendo al exterior,
nos podemos divertir y no, Exacto. podemos generar estrategias dentro de la casa para podernos divertir. Y, sí, claro. Y ahí ya entra un mundo de posibilidades, ¿no? Cada uno las irá adecuando, pues también al tipo de personalidad que tiene. Y ahí este modelo también es padre porque nosotros empezamos a buscar esa empatía con la otra persona y empezamos a ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus gustos, cuáles son sus, a las afinidades que tenemos con las personas que tenemos en nuestro entorno para generar esas estrategias y que se vuelva un ambiente cordial y un ambiente de participación y de cooperación. Y yo creo que aquí, por ejemplo, llegar a acuerdos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que algo que se me ocurre a mí es poder hacer horarios, por ejemplo, ¿no? En esta parte, yo tuve una persona que me dijo, es que doctora, de verdad es que mi espacio o mi casa, mi departamento es muy pequeño y entonces en el mismo horario tiene que estar el marido en la mesa en el home office, la mamá partiendo la verdura, no sé, y el hijo en la escuela, ¿no? Entonces, estamos compartiendo espacios muy pequeñitos que nos hacen finalmente llegar a una violencia a lo mejor de manera inconsciente. Entonces, a lo mejor poder decir, bueno, pues a lo mejor preparo la comida más noche para el día siguiente, o si tu papá no puedes, pasar la junta o reunión en otro momento, no sé, digo, cada quien tendrá sus situaciones particulares, pero finalmente creo que aquí es muy importante que consideremos las emociones de los pequeños, y hablo especialmente de los pequeños, porque creo que nosotros como adultos, bueno, pues ya de alguna manera estamos como más acostumbrados tal vez a estar en casa, a poder incluso a disfrutar un poco más el estar en casa, pero los niños no. Entonces hay que ser un poco más empáticos en esta situación. Déjame dar unos saludos. Saludos a Diego Carmona, a Gaviota Montes, a Mayela Concepción, a Jorge Quintero, a Aranza Valdés, Cristian Cañizales, Elizabeth Sánchez, Miguel Ángel Hernández. Dice Mayela, muy interesante tema para controlar las emociones. Yo creo que es muy importante aquí no solamente el controlar las emociones propias, sino enseñarle a nuestros familiares cómo podemos apoyarlos a ellos a que nos controlen en este momento. ¿A qué me refiero? A hacer un conocimiento de uno mismo, como decías tú hace rato, conocer nuestras limitantes, conocer hasta dónde yo puedo decir, hasta aquí exploto, y decirles, bueno, es que yo en este momento no me siento tan bien, creo que es muy válido hablar y decir las cosas como son. Sí, efectivamente. Vivir la vulnerabilidad hace que nosotros nos volvamos, vamos, yo me muestro, es que me siento en este momento así, o sea, la otra persona quizás nunca se imaginaba, y es válido decirlo porque pocas veces nos mostramos cómo nos sentimos. Y la verdad es que nuestros sentimientos y nuestras emociones parten también de una creencia y de un pasado. Vamos haciendo la construcción de la realidad a través de nuestras experiencias anteriores. Entonces, cuando nosotros nos mostramos vulnerables, la persona que nos escucha, que en el mejor de los casos nos escuche, porque lamentablemente la comunicación que hemos tenido hace que poca gente tenga esa capacidad de escuchar, hace que nosotros lo pongamos como que en la mesa y también nosotros veamos nuestra necesidad y que empecemos a dar esos pequeños chispazos a la otra de persona de que, nunca me imaginé que tuviera esta interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, quizás en ese momento no reacciona, pero créanme que a la larga sí reaccionan y cada uno va teniendo responsabilidad y dominio y elección de sus propios sentimientos y las estrategias necesarias para ir cubriendo las necesidades propias que como seres humanos todos tenemos. No, y además lo que para uno es válido, para otro no puede ser válido. A lo mejor algo que retomo aquí es, a lo mejor para una persona es exageración, decir, ay, ¿cómo esto le parece importante? Cuando a esta persona realmente es muy importante para esta persona esa actitud o esa actividad o esa, no sé, esa parte de su vida. Entonces, yo creo que el respeto es lo más importante, ¿no? Claro, y esta comunicación justamente es el motor de dar desde el corazón y basado desde el aprecio al respeto. Claro que sí. Bueno, pues nos decías que tienes un grupo. Platícanos un poco de ese grupo, qué hacen ahí, qué están retomando ustedes. Ok, les voy a compartir un poquito la pantalla.
Yo pertenezco a una comunidad que se llama Vivir Vivo. En esta comunidad, que tiene poco que comenzó a surgir, y surge precisamente con la necesidad de tener un espacio dentro de lo que es en esta etapa de la pandemia, en poder acercarle a todas las personas información valiosa que ayude y aporte a que tengan una mejor calidad de vida. Vivir Vivo es porque en un velorio una persona falleció a los 75 años y la persona, la hija de la persona que falleció dijo: mi papá vivió 75 años, pero la realidad es que él desde los 35 estaba muerto, porque desde los 35 pues tenía muy enfocado el trabajo y poca diversión, entonces prácticamente siempre fue un sobrevivir y no vivir. Entonces, de ahí nace el lema de Vivir Vivo, para que nosotros tengamos herramientas, se difunden muchas herramientas para que nosotros realmente disfrutamos la vida y elijamos ser felices, a pesar de las adversidades y las incertidumbres que estamos viviendo hoy en día. Y aquí les dejo, igual pueden seguirnos a través de Facebook, YouTube y Vivir Vivo de Instagram. El día de mañana, de hecho, voy a impartir un curso que va a ser de 2 horas, el día miércoles, de 2 horas, y para el próximo miércoles otras 2 horas, en donde se van a ver de forma práctica muchos ejemplos para que pueda aterrizarse mejor este modelo de comunicación. Entonces, quienes estén interesados en adentrarse un poquito a lo que es la comunicación no violenta, los invito a visitar la página de Vivir Vivo, y ahí está el modulito donde están los eventos y puedan tener toda la información al respecto. Les agradezco a todos, que tengan una excelente semana. Prepárense porque ya vienen nuestros muertos, y les recuerdo que todavía estamos en octubre, así que tóquense, explórense para que vayan a hacerse su valoración de cáncer de mama. Cuídense mucho, excelente semana. Gracias. El día de hoy quiero felicitar a